En esta clase les enseñaré los números, este sistema muy importante que ustedes deben de empezar a manejar, y entonces pues vamos a verlos. Dentro del náhuatl la numeración es vigesimal, contando por veintenas divididas en unidades de 5. 1, C, 2, Ome, 3, Eyi, 4, Nahui, 5, Macuil. Cabe mencionar y destacar que Macuil, aunque se escriba Macuili, se pronuncia Macuil. 6, Chicuacen. 7, Chicome. 8, Chicuelli. 9, Chicnahui. 10, Mahtacti. 11, Mahtacti Wanse. Le sumas 1. No sé si se acuerdan en la clase anterior que trabajamos la palabra o el conector wan y wan, que significa i. Entonces significa Mahtacti Wanse, significa 10 y 1. Entonces Mahtacti Wanse son 11. Mahtacti Wanome 12. Mahtacti Wanome 13. Mahtacti Waneyi. 14. Mahtacti Wanawi. Ahora la numeración, como se acuerdan, como es numeración vigesimal, en el número 15 pues ya cambia. El número 15 es Cashtol. Aunque se escribe Cashtoli, se pronuncia Cashtol. Cashtol Wanse. Cashtol Wanome. 16. Cashtol Wanse. 17. Cashtol Wanome. 18. Cashtol Waneyi. 19. Cashtol Wanawi. Y el 20 se pronuncia Sempual, aunque se escribe Sempual. Y ahí nuevamente se inicia con Sempual Wanse 21, Sempual Wanse 22, Sempual Wanome 23, Sempual Waneyi 24, Sempual Wanawi 25, Sempual Wanmacuil 26, Sempual Wanchicuacen, y así sucesivamente hasta llegar al 30, que se dice Sempual Wamahtacti. Y así sucesivamente Sempual Wamahtactionse, Sempual Wamahtactionome, Sempual Wamahtactioneyi, y así se sigue hasta llegar al 40. El 40 se dice Omepual, porque como si fueran 2 veces 20, Omepual. 60, Eyipual. 80, Nahuipual. Y si tú te siguieras al 140 sería Chicomepuali. 200 sería Mahtactipowali, o 10 veces 20. Y 400 se pronuncia como Sensontli. Sensontli son 400. Y todo esto es la forma correcta de cómo se deben pronunciar o contar, vaya la redundancia, los números. Pero hoy en día ya es muy raro que a partir de los 100 se encuentre o que se diga de esta forma. Normalmente hoy en día la mayoría de todos nosotros que hablamos náhuatl conocemos, por ejemplo, 100, se ciento, o me ciento, y ciento, nahui ciento, y ahí hasta llegar a 1000, se 1000, o me 1000, eyi 1000, nahui 1000, y así sucesivamente. Una parte importante de todo esto es el dinero. Y el dinero se cuenta en unidades de tomines. En muchas partes, un tomin, también lo conocen como un real. Un tomin, un real, equivale a 12.5 centavos. Así es que 25 centavos sería ometomin, 50 centavos nahuitomin, y un peso sería chicuellitomin, que hoy en día pues lo mismo que decir C peso, ome peso, eyi peso, nahui peso. Aunque sinceramente y siendo realistas, hoy en día
pues ya son muy pocas personas las que manejan centavos, ¿no? Ya todos llegan y dicen, no, pues dame neshmaka 6 pesos de pan, o me peso, 10 pesos, o más tacti peso. Es que han ido combinando mucho el español y el náhuatl. Entonces el dinero, si tú llegas a un lugar y pides 40 pesos de pan, obviamente pues sí te entienden. Hasta aquí la clase de náhuatl de esta semana. Espero que le hayan entendido y que les haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, te quedaste en algo sobre esta clase, puedes contactarme en mi página de Facebook, que me encuentras como @melmoraoficial, o simplemente me puedes buscar como Mel Mora.